Hola, ¿qué tal? En este video tutorial vamos a ver cómo, teniendo ya implementada una base de datos con todas sus tablas y columnas o campos, tengan también sus restricciones establecidas. Vamos a intentar crear registros, introducirlos en sus correspondientes tablas y comprobar si esas restricciones funcionan o no funcionan. Para ello vamos a utilizar un ejemplo, que en este caso sería el de una empresa. La base de datos se llamaría empresa, en la cual tenemos dos tablas, departamento y empleado. Los empleados que trabajan en determinados departamentos. La tabla de departamento solamente tendría dos columnas o dos campos, que sería código con su clave primaria y nombre, que será establecido una restricción de que no pueda tener valores duplicados. Para la tabla empleado tendríamos los siguientes campos, en este caso número de empleado, que sería la clave primaria, el nombre, el salario y el complemento del salario, que serían tipo de datos numéricos, la fecha alta, el sexo y el departamento, que sería este campo que funciona de clave ajena hacia el código de la tabla departamento, con la cual establecemos esa relación. En la tabla empleado se ha establecido además restricciones como por ejemplo que el complemento tenga un valor por defecto a 0 si no se introduce ningún valor, y si se introduce algún valor que éste no pueda superar los 250 euros. La fecha alta, a su vez, se ha establecido una restricción que no pueda almacenar valores nulos, es decir, que siempre tenga que tener algún valor, y a su vez el campo sexo se ha establecido que sea de un tipo de dato específico para que solo pueda almacenar valores con H y M. No pueda establecer ningún otro tipo de dato. Pues bien, para empezar a trabajar, nos vamos a la tabla de departamento y vamos a introducir registros sin conocer todavía las sentencias de manipulación de datos que se ven en la unidad 5. Vamos a poder crear registros y comprobar si todo funciona. Por ejemplo, vamos a meter un valor aquí, que sea el departamento de contabilidad, y vamos a meter otro valor, otro registro con código 200 y que sea el departamento comercial. Bien, estos dos registros, hasta que no le demos al botón Apply y le demos a ejecutar, fijaos que las sentencias que va a ejecutar son dos sentencias insert. Le damos a Apply y nos la ejecuta perfectamente y terminamos. Ahora sí, estos dos valores o estos dos registros quedarían guardados en la tabla de departamento. Como hemos dicho, el campo nombre tendría una restricción cuando hemos creado el script de creación de tablas, de que no pueda tener valores duplicados. Si yo quiero meter un tercer registro y le pongo aquí en el campo nombre, que también es comercial, esto cuando le demos a Apply y veamos aquí la sentencia que intenta ejecutar, dándole de nuevo a Apply, veremos que no nos va a salir un error diciendo que la entrada duplicada para el campo nombre. Pues bien, tendríamos que cambiar ese valor, por ejemplo, ponerle ventas, ¿de acuerdo? Si le damos ahora a Apply, se nos va a ejecutar esta sentencia, que efectivamente sí que nos podrá dar ese valor. Ya tendríamos tres registros. Para la tabla empleado vamos a crear también un registro con todas las restricciones que hemos comentado antes, poniendo por ejemplo como clave primaria el primero de ellos, 111, como nombre pondremos un valor, salario vamos a ponerle 1, complemento vamos a dejarlo vacío, fecha de alta vamos a dejarlo también vacío, sexo vamos a escribir la palabra hombre y departamento lo dejamos también vacío. Intentamos dar a Apply y esta sentencia cuando se ejecute nos dará este fallo diciendo que el campo para sexo en este caso tiene el dato truncado, no puede almacenar eso, puesto que hemos dicho que el tipo de dato que se le ha especificado solo puede guardar dos valores, o H o M. Le volvemos a dar a Apply, nos saltará otro error, porque efectivamente habrá otro campo, en este caso fecha alta, en el que no puede tener valores nulos. Vamos a modificar eso y vamos a poner aquí, por ejemplo, en formato año, mes y día, un valor para fecha. Y vamos a ver si con esto ya nos permite guardar. De eso ya funcionaría perfectamente este registro y sí que nos guardaría ahora mismo todo este registro. Se habría quedado introducido en la tabla de empleados. Si nos fijamos en el complemento nos ha puesto por valor 0, como hemos dicho, sería un valor por defecto que será aplicado a esa columna. Bien, vamos a crear otro registro, por ejemplo este,
vamos a ponerle otros datos. Imaginaos también el tipo de datos salario, que será establecido un tipo, siendo numérico, será establecido un tipo de dato que guarde o esté relacionado con el rango de valores que va a poder almacenar. Recordad que además del tipo de dato, que es integer, por supuesto, hay diferentes subtipos dentro de él, en el que se puede utilizar como un tiny int o un small int, y además se le puede aplicar si queremos que solamente sean valores positivos, por ejemplo con el unsigned, ¿vale? De esa manera no podremos guardar nunca valores, por ejemplo, negativos. Si yo quiero guardar aquí un valor, me he equivocado al introducir el negativo, y aquí, como hemos dicho antes, vamos a introducir un valor superior a 250 para ver si funciona, y vamos a introducir aquí ahora un valor en la fecha y en el sexo. Como hemos dicho, solamente sería HM. Si esto le damos a intentar aplicar esta sentencia, nos saltará el error. Primero, salario, que está fuera del rango, como hemos dicho, no puede tener valores negativos. Le quitaríamos el menos, le daríamos a apply para ver si funciona, y nos saltaría la restricción de validación en el campo complemento, ¿vale? Nos pasamos de 250. Si le ponemos menos de 250, ya tendríamos esta sentencia que funcionaría, se ejecutaría, tendríamos ya este registro almacenado. Bien, hemos introducido un nuevo registro y ahora vamos a darle las referencias o a qué departamentos trabaja cada uno de estos empleados. Como hemos creado antes, vamos a crear lo vamos a asignar al departamento 100, al departamento 200 y también al 200. Vamos a darle a apply. Fijaos que ahora lo que se van a ejecutar son sentencias update, porque los registros ya existen, entonces simplemente se actualiza ese campo. Bien, tenemos en la tabla de departamento una serie de registros con esos departamentos, y en la tabla de empleado esa relación mediante este campo o clave ajena que referencia a esos campos de clave primarias. Y bien, ¿qué ocurriría si nosotros nos vamos a la tabla de departamento e intentamos borrar el departamento 200 en el cual trabaja un empleado? Si nosotros le damos aquí al botón eliminar, todavía aunque se haya desaparecido esta tabla, no se ha ejecutado la sentencia, que sería en este caso un delete, ¿vale? Le damos a apply y nos saltaría este error diciendo que no se puede borrar o actualizar porque tiene registros que dependen de él. Hemos visto que teníamos en la tabla empleado en concreto dos registros que dependen de ese registro. ¿Qué ocurre? Que no se han establecido, ¿vale? Por lo que vemos en el error, reglas de integridad referencial que son muy importantes, y estas están en el contenido de la unidad y podéis verlas como cuando tenemos que eliminar una clave ajena o un valor de una clave ajena, que si se quieren eliminar uno de esos campos, todos los que hacen referencia a él, por ejemplo, pues sigan guardándose y tengan valor null, o que también se eliminen cuando se borran todas las claves ajenas de las que dependen. ¿Vale? La operación que queramos hacer cuando haya un borrado, pues la determina la persona que va a implementar la base de datos. También pasa lo mismo cuando queremos actualizar un valor del cual tienen referencia en otras tablas. Si actualizo una clave primaria en un registro, queremos que a su vez se cambie o se modifiquen todas las claves ajenas de las que depende, ¿vale? Que no haga cualquier otra acción que se estipule. Pues bien, para eso necesitamos crear esas reglas de integridad y tenerlas reflejadas en las sentencias de creación de tablas o en el script que hayamos ejecutado. Pues una vez establecidas esas reglas de integridad referencial en nuestras tablas, en concreto hemos definido que para nuestra clave ajena, si se elimina su clave primaria, si se elimina ese registro, pues los demás registros de los que depende guarden entonces un valor nulo en lugar de borrarse en cascada. Y también queremos que cuando se haga una actualización en una de las claves primarias, de las cuales referencia a otras tablas, pues se haga en cascada ese cambio de valor. Vamos a hacer un ejemplo. En este caso
vamos a aplicarle al 200, ¿vale? Le aplicaremos y le vamos a cambiar el código de la clave primaria. Como sabéis, en la tabla de empleados tenemos algunos registros que tienen el valor 200. Bien, si yo hago este cambio aquí y le damos a Apply, nos va a decir que se va a actualizar ese valor de 200 a 999. Le damos, se ejecuta perfectamente y ahora bien nos vamos a la tabla de empleados, mostramos sus datos y veremos que las personas o empleados que tenían referenciado el 200 se ha cambiado en forma de cascada con el nuevo valor. Ahora bien, ¿qué ocurriría si yo un registro determinado, por ejemplo el departamento de contabilidad, lo deseo eliminar? Aquí lo borro hasta que no le demos a Apply, no se va a ejecutar esa sentencia, pero ojo, si yo borro este departamento, las personas que trabajan en él, yo he establecido en mi regla de integridad referencial que no se tengan que borrar también esos empleados, sino que al no tener ahora un código al que referenciar, porque ya no estará, no existe este valor en la tabla padre, lo que va a tener serían valores nulos. Con lo cual, si yo ejecuto esto, le doy aquí, nos iríamos a la tabla de empleado y vamos a ver que el registro 101, que era Pedro en este caso, trabajaba en ese departamento y al no existir ahora, porque se ha dado de baja ese departamento, se nos ha cambiado el valor a nulo. Eso sería lo que llamamos las reglas de integridad referencial y son muy importantes establecerlas en las claves ajenas para que se mantengan siempre todos los valores adecuados. Y bien, hasta aquí este video tutorial, espero que os haya servido para sobre todo probar con valores y de forma gráfica con el Workbench al introducir registros todas las restricciones que establezcáis en vuestras sentencias de creación de tablas, de modificación y que os sirva para comprobar que todo funciona. Un saludo.